Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de poder estar aquí con vosotros, de haber recibido esta invitación. Y como habéis visto en el programa, tenemos una sesión que incluirá tanto una charla del Dhamma como meditación también. Entonces iremos alternando. Entonces os quería explicar que al principio lo que vamos a hacer es un tiempo de compartir el Dhamma con este título que ponía en el flyer, ¿no? Los obstáculos que tenemos en la meditación y que aunque cada uno tiene sus dificultades personales, hay cosas que son bastante comunes y que el Buda sabía y nos explicaba. Así que me gustaría compartir sobre estos obstáculos que el Buda nos decía que tenemos en la meditación, sobre todo al principio. Y va a haber otra sesión prevista para el día 20 en la que vamos a hablar de los 4 aliados o amigos, los Brahma Vihara. Así que hoy os voy a compartir un poquito sobre esos obstáculos, especialmente sobre el primero. Y el día 20 vamos a hablar sobre esos aliados, esas formas que tenemos de obtener ayuda para la meditación. Entonces, me gustaría hacer unos momentos antes de empezar la charla de un contacto un poco con uno mismo, con nuestro cuerpo. Y después esta charla, luego tendremos un poquito de meditación y luego después un espacio para preguntas y respuestas también, si tenéis alguna. Entonces, vamos a empezar. Entonces, os quería comentar que hay en realidad 5 obstáculos para la meditación, 5 nivaranas, y hoy vamos a tratar especialmente el primero, que es pues el más común, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, me gustaría pedirte que tuvieras un momento para, pues igual si quieres incluso cerrar los ojos y acomodarte bien para tomar conciencia de cómo estás ahora. A veces vamos pues de una actividad a otra y no nos damos el espacio para parar, ¿no? Y entonces querría pues sugerirte de tener un momento para poder tener esa conexión contigo mismo, ¿no? Entonces puedes, si quieres, cerrar los ojos y tomar unos momentos conciencia de cómo está tu cuerpo en estos momentos. Quizá estás sentado en una silla, a lo mejor estás sentado en un cojín y vamos a tener ese espacio de atención, de tener ese sati, esa cualidad tan importante que el Buda nos nombraba una y otra vez. Entonces vamos a ver cómo se está sintiendo este cuerpo ahora. Y quizá puedes empezar por las piernas, estas piernas que nos sostienen todo el día, que nos llevan de un lugar a otro, que nos permiten hacer todas las actividades y que a veces ni siquiera prestamos un poquito de atención. Vamos a hacerlo ahora, vamos a prestar un momento de atención, cómo están las piernas. Sientes que a lo mejor te has sentado así con rapidez y a lo mejor notas ahora que estás un poco incómodo, incómoda y que igual la postura se siente mejor cambiándola. Entonces te invito a hacerlo, te invito a ver si hay alguna postura que quizá da más facilidad para que estés confortable. A lo mejor hay alguna parte que estaba un poco con tensión, ¿no? Entonces te invito a mirar de qué manera podrías sentarte con las piernas más cómodas, ¿no? A lo mejor los pies, si estás sentado en el cojín, también necesitan recolocarse un poquito, ajustar un poquito para estar un poquito más cómodo, más cómoda. Y puedes notar ese contacto de tu cuerpo con el cojín, con la silla, el lugar donde estás sentado. A lo mejor necesitas mover un poquito. Y puedes mirar ahora cómo está la espalda, cómo se siente la columna,
veces se dice que es bueno que la columna esté como si fuera una flecha mirando el cielo, recta pero sin tensión, sin que haya demasiado esfuerzo, sin que haya demasiada tensión en ningún lugar, sencillamente intentando erguir la espalda. A veces se utiliza el ejemplo también como si fuera un conjunto de monedas una encima de otra. Puedes estirarla un poquito, puedes ajustarla un poquito para que esté confortablemente erguida. Y puedes revisar ahora los hombros, cómo se sienten. Ahí es una zona que a menudo está muy tensa, a menudo está muy cargada. Y necesitamos reajustar, lo hacemos. Estamos haciendo ese esfuerzo consciente de prestar atención al cuerpo, de ser amables con nuestro cuerpo. Como si hubiéramos invitado a un amigo, a una amiga a casa a tomar un café y estamos queriendo ver si se siente a gusto. Eso mismo hacemos con nuestro cuerpo. Vamos a ver si está cómodamente sentado, receptivo para escuchar el Dhamma. Si necesitas mover un poquito el cuello, los hombros, la cabeza, por favor, siéntete libre para hacerlo. Miramos también los brazos. A lo mejor necesitamos reajustar un poquito el modo en el que los hemos colocado. Miramos las manos. Quizá las has puesto de una forma que a lo mejor ahora sientes que es mejor cambiar. Puedes hacerlo queriendo que tus manos, tus dedos se sientan a gusto, cómodos. Te dejas esos momentos para sentir cómo estás. Te dejas ese espacio para prepararte, para escuchar qué es lo que el Buda, qué es lo que su enseñanza quiere compartirte hoy. Y puedes prestar unos momentos de atención también a la mente. ¿Cómo está tu mente en estos momentos? ¿Cómo se siente? ¿Sientes que está tranquila, calmada, serena? O a lo mejor sientes que está un poco acelerada, que está un poco corriendo de un lugar a otro. Igual estuviste haciendo algo y aún está un poco agitada. Date unos momentos también para calmarla. Date unos momentos para relajar la mente. Date el regalo, la oportunidad de reposar tranquilamente. Todo lo que tenías que hacer lo hiciste y ahora tienes un tiempo para ti, un tiempo para aprender más, un tiempo para crecer en el Dhamma. No necesitas ahora tomar decisiones, no necesitas preparar nada. Sencillamente te das un espacio para estar tranquilo, tranquila. Dejas pues que tu cuerpo, que tu mente reposen cómodamente.
te preparas internamente para escuchar, para recibir aquello que mejor te va a ir, aquello que más necesitas, aquello que puede ser útil para este momento en tu vida. Y puedes, si quieres, abrir de nuevo los ojos o sencillamente quedarte con los ojos cerrados si sientes que así te resulta más fácil. Puedes darte unos momentos para respirar 3 veces, para dejar ir toda tensión, toda agitación, toda preocupación y tomar el aire refrescándote, vigorizándote, tomar nueva energía, tomar nuevo empuje, tomar nueva inspiración. Podemos empezar ahora con la charla del Dhamma y como te decía, vamos a hablar hoy de esos obstáculos que surgen en la meditación, sobre todo al principio. Y quizás has oído hablar de una palabra en Pali, ese idioma que se hablaba en el tiempo del Buda, en la India. Y es la palabra nivarana, que a veces en castellano se traduce como obstáculos y a veces pues quiere decir esas cosas que entorpecen, que son un poco como piedras, ¿no? que están ahí, que están haciendo más difícil nuestra meditación. Y hay 5 nivaranas, 5 obstáculos, 5 a veces se les llama en un modo así más familiar, 5 enemigos, ¿no? Y te voy a decir los nombres en pali para que te resulten familiares, pero vamos a utilizar la palabra en castellano normalmente. Entonces el primero, que es el que vamos a tratar hoy, se llama Kama Chanda y es ese deseo de gratificación sensual, ¿no? Ese deseo que viene por esas 5 puertas de los sentidos. Luego está el siguiente, que es el que se llama Vyapada, que es mala voluntad o ese enfado, esa negatividad, esa rabia, ira, ¿no? Y es otro de los que realmente nos hacen las cosas muy difíciles, ¿no? en la meditación. Quizá estos 2 primeros son los más peligrosos para no ayudarnos con la meditación, sobre todo al principio, entonces son quizá los primeros a los que debemos prestar atención. Pero luego también está Tinamida, el nombre en pali, que en castellano podríamos decir pereza, letargo, ¿no? Y que es esa dificultad que a veces nos encontramos para mantener tanto el cuerpo como la mente receptivos, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, aquí en España es alrededor de las 4 de la tarde y estamos en verano, entonces es el tiempo en el que muchas personas hacen lo que aquí se llama siesta, ¿no? Que es pues descansar un ratito, dormir un ratito porque hace calor y el cuerpo pues pide descanso, ¿no? Entonces a veces estamos meditando y encontramos que el cuerpo se aletarga, ¿no? Que el cuerpo no está receptivo para hacer la meditación. O que el cuerpo sí que lo está, pero la mente está como adormecida, como un poco, no está totalmente dormida, pero tampoco está totalmente despierta. Entonces eso sería este obstáculo de tinamida, esa pereza y letargo. Y luego tenemos otro que sería un poco el contrario a este, ¿no? Que sería la agitación. Es el que se llama Udacha Kukucha en Pali, que es la inquietud, la preocupación, la agitación. Entonces muchas veces tenemos ese obstáculo también. A menudo tenemos vidas que se puede decir que son más inclinadas al estrés, a la agitación, que al adormecimiento, porque pues muchas veces, ¿no? El tipo de vida
actual pues lleva a tener que hacer muchas cosas y eso hace que la mente también se agite, ¿no? Que la mente también se acelere. Entonces cuando venimos a la meditación no hay un cambio, ¿no? La mente sigue rápida, agitada, con muchos pensamientos a la vez, ¿no? Entonces se nos hace muy difícil enfocarnos en un objeto de meditación. Es por eso que el Buda lo llamaba también Nivarana, obstáculo, ¿no? Entonces tenemos 4. El primero hemos dicho el deseo, que es el que vamos a tratar hoy. El segundo, pues esa mala voluntad, enfado, ira. El tercero sería la pereza o el letargo. Y el 4, pues esa agitación o inquietud y preocupación. Y el último, ese último nivarana o ese último obstáculo, es el que se llama en Pali Vichikicha, que quiere decir duda, duda escéptica, duda. ¿Y duda de qué? Pues a veces la duda es porque no estamos realmente convencidos de que el Buda fuera una persona digna de confianza, de que el Buda fuera pues realmente alguien que existió o que fuera realmente una persona iluminada o que fuera una persona que realmente no tuviera pues ninguna impureza, ¿no? Entonces aparecen dudas, ¿no? Sobre la figura del Buda, ¿no? O a veces no aparecen dudas sobre el Buda, pero sí que aparecen dudas sobre la enseñanza en sí, sobre lo que llamamos Dhamma, ¿no? Y esas dudas nos hacen no enfocarnos totalmente en la meditación. Estamos siempre dudando, estamos siempre preguntándonos si esta enseñanza que hemos escogido del Dhamma es la correcta o si a lo mejor nos hemos equivocado y hemos tomado un camino que no es el adecuado, ¿no? Entonces a veces, sobre todo al principio, ¿no? Pues se agita mucho la mente, ¿no? Porque no estamos seguros de si esta enseñanza es la correcta, ¿no? A veces al principio, cuando empezamos esa búsqueda espiritual, se caracteriza por tocar diferentes puertas, ¿no? Por mirar diferentes enseñanzas, diferentes maestros, diferentes maneras de acceder, diferentes maneras de purificar la mente, ¿no? Entonces hay ahí como una actitud de no estar muy seguro, no estar muy segura, ¿no? Entonces igual es un obstáculo que se hace importante, ¿no? Y que puede llegar realmente a bloquear el progreso, ¿no? Pero a lo mejor vamos avanzando y vamos entendiendo pues que sí, que ciertamente el Buda era una persona en la que podemos tener total confianza, que era un ser totalmente iluminado. Podemos reconocer a medida que vamos estudiando, vamos avanzando más en la práctica, que realmente esta enseñanza es verdaderamente una joya, verdaderamente algo muy valioso, ¿no? Pero entonces aparece otro tipo de duda, ¿no? Que puede ser la duda de ¿soy yo capaz de realmente practicar correctamente? ¿Tengo yo la mente adecuada? ¿Tengo yo el cuerpo adecuado? ¿Tengo yo las circunstancias de vida adecuadas? A lo mejor empiezan las dudas, ¿no? De si es este el mejor momento para empezar a practicar. A lo mejor es un tiempo en el que pues igual tienes hijos pequeños o has empezado un trabajo o estás en una relación de pareja a la que dedicas mucho tiempo o has cambiado de casa o has cambiado de país, cualquier razón, ¿no? Y empiezas a pensar, a lo mejor no es el momento, a lo mejor lo dejo ahora, ¿no? Y más adelante empiezo, ¿no? Son dudas, son obstáculos, ¿no? Que bloquean, que intentan convencerte de que no es lo correcto, ¿no? O a lo mejor dices, sí que es el momento, pero es que realmente a lo mejor ahora mi cuerpo no me acompaña porque estoy cruzando alguna enfermedad y no siento que pueda practicar, ¿no? Y a lo mejor es cierto, a lo mejor es cierto que la enfermedad no te ayuda, ¿no? Pero la mayor parte de las veces son excusas que nos damos, ¿no? A nosotros mismos, son esas palabras que lo que hacen es desanimarnos, ¿no? Pero que en realidad no hay ninguna incompatibilidad con nuestras cualidades corporales, ¿no? A veces decimos es nuestra mente, que no. Vemos que hay otras personas que sí, que progresan, que pueden avanzar, pero nosotros no. Igual pensamos que estamos demasiado agitados o que nuestra mente realmente no es capaz de entender bien la enseñanza. Nos vienen un montón de dudas de todo tipo, ¿no? Y ahí nos quedamos bloqueados, ¿no? Como si estuviéramos girando alrededor y no acabamos de avanzar, ¿no?
Pero es importante reconocer que el Buda hablaba de estos obstáculos, ¿no? Que no es algo que nos pase solamente a nosotros, ¿no? Sino que es algo muy habitual, muy común, que sobre todo en los primeros estadios de la meditación son muy comunes, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta, ¿no? De que es algo que no es que esté ahí y que no seamos capaces, sino que simplemente es una dificultad inicial y que a la medida que vamos avanzando vamos a ver que todo va progresando y que podemos, por experiencia propia, darnos cuenta de que estamos creciendo, de que estamos mejorando, de que estamos pudiendo practicar en la forma que el Buda recomendaba. Yo no sé si los que estáis escuchando habéis oído alguna vez la palabra Mara. A lo mejor no lo has oído nunca, a lo mejor es la primera vez, pero estoy totalmente segura de que aunque no hayas oído la palabra, has podido experimentar de alguna forma qué es lo que ocurre con esa palabra. A veces en términos budistas se habla de Mara hablando un poco de esas tentaciones, ¿no? Que igual pues en la tradición cristiana se reconoce muy claramente, muy habitualmente, ¿no? Y sería toda esa parte pues de esas tentaciones, ¿no? Que nos llevan a estar simplemente buscando lo placentero, ¿no? Lo agradable, ¿no? Y no sé si recuerdas, ¿no? Que Mara es pues esa personificación de esas tentaciones, de esos obstáculos, ¿no? Es esa parte que está todo el tiempo intentando desanimarnos, intentando hacernos creer que no podemos, que no sabemos, que no es el momento, ¿no? Y fíjate que cuando el Buda estaba debajo del Bodhi Tree, cuando estaba en India, debajo de ese árbol, diciendo, aquí voy a hacer todo lo que esté en mi mano para liberarme totalmente. Cuando él estaba con la mayor de las determinaciones, cuando él dijo, es que no me voy a levantar, no me voy a levantar, aunque el cuerpo se deshaga, aunque los huesos se conviertan en polvo, no me voy a levantar hasta que no me ilumine, hasta que no consiga llegar a esa meta final. Imagínate la determinación que tenía el Buda. Y sin embargo, en esos momentos previos, en esa noche en la que acabó iluminándose de madrugada, también Mara estaba ahí. También Mara estaba ahí intentando desanimarle, intentando hacer que no consiguiera esa iluminación, que no consiguiera llegar al nirvana, ¿no? Por lo cual, si Mara se acercó al Buda cuando estaba casi a punto de iluminarse, ¿cómo no se ven a acercar a nosotros, ¿no? Y obviamente Mara no es un tipo con llamas rojas saliendo de los oídos, ¿no? Tratando de llevarnos al reino del infierno. Mara es la tentación que se sienta en nuestro propio corazón. Y si es posible que el Buda, justo antes de su iluminación, fuera visitado por Mara, si surgieron tentaciones en su propio corazón, si surgieron debilidades en su propio corazón, ¿qué decir de nosotros? ¿Cómo no vamos a ser tentados nosotros, no? Pero la diferencia es que el Buda sabía que esto era Mara, la tentación. Él lo sabía y estaba preparado para reconocerlo, ¿no? Pero nosotros a menudo, muchas veces, no lo sabemos, no nos damos cuenta, ¿no? Intentamos simplemente, cuando aparece esa tentación o esa duda, ese desánimo, intentamos justificarnos, racionalizar y no nos damos cuenta de que realmente es una impureza, de que realmente es un obstáculo, de que es un nivarana, ¿no? Entonces, las tentaciones que se sientan en nuestros corazones son nuestras impurezas, ¿no? Nuestras tendencias que están ahí un poco escondidas, ¿no? Y crean estragos una y otra vez. Y debido a que no nos gusta admitir que hay algo en nosotros que necesita limpiarse, que necesita purificarse, una y otra vez lo justificamos de cualquier manera que podemos, ¿no? Las tentaciones en nuestro corazón están prácticamente todo el tiempo, ¿no? Ahí. Y debido a que no las reconocemos, a menudo nos encontramos arrastrados por ellas, nos encontramos yendo de un lugar a otro, ¿no? No sé si
¿Habéis tenido alguna vez esa situación de estar en una barca pequeñita en el mar y pierdes el control y se hace de pronto el oleaje fuerte y estás zarandeado de un lugar a otro, ¿no? Pues un poco lo mismo pasa a veces con nosotros, ¿no? Que entra esa tentación, entra esa impureza y nos sentimos zarandeados de un lugar a otro. Por ejemplo, igual ahora estás escuchando, ¿no? Pero de pronto aparece ahí ese pensamiento, mira, lo mismo, pues mejor me voy a dormir, mejor me voy a descansar un rato, ¿no? Mejor me voy pues, a leer un libro, ¿no? De una historia, de una novela, ¿no? Porque salen ahí obstáculos, salen ahí impurezas, ¿no? Que no quieren avanzar, ¿no? No sé si has ido alguna vez a un retiro de meditación y a veces cuando estamos sentados todos juntos meditando, eso nos ayuda, ¿no? Pero ¿cuántas veces si no estuviéramos juntos en un retiro, cuántas veces no nos levantaríamos, dejaríamos de meditar y nos iríamos sencillamente a dormir, ¿no? Es porque están los demás que seguimos meditando, ¿no? Mara está ahí todo el tiempo, está constantemente tratando de hacernos hacer lo que es más cómodo, aquello que crea más placeres sensoriales. El Buda dijo que hay 5 estados mentales, 5 enemigos, los que hemos nombrado ahora, 5 obstáculos, ¿no? Y son los 2 primeros, los peores, los que tienen las consecuencias más graves. Es por eso que vamos a dedicar el tiempo simplemente a enfocarnos en el primero, que es el que Buda llamaba que era el gran obstáculo para permanecer en el samsara. El deseo sensual, ¿no? Entonces, este obstáculo es muy difícil de reconocer porque está ampliamente aprobado en nuestra sociedad. En realidad, cada anuncio, cada vez que vamos a una tienda, cada vez que pues si miramos la televisión, cada vez que abrimos el ordenador, continuamente aparecen sugerencias de cosas que podemos hacer, de cosas que nos aparentemente harían ser más felices, de cosas que harían que nuestro hogar fuera más agradable, de cosas que harían que nuestra ropa fuera mejor, nuestro coche fuera mejor, nuestra casa. Todo el tiempo estamos recibiendo invitaciones para comprar, para hacer cosas que son de alguna forma dar salida a esos deseos, ¿no? Y de hecho, muchas veces se piensa que aquellas personas que tienen más éxito son aquellas que pueden satisfacer mejor sus deseos sensuales, aquellas que tienen un coche mayor, aquellas que tienen pues varias casas, aquellas que tienen pues mejor ropa, aquellas que tienen más riqueza, más dinero, ¿no? Aquellas que pueden darse todos los caprichos, ¿no? En nuestra sociedad se aprueba, se reconoce como algo muy bueno, todo lo que tiene que ver con satisfacer los deseos sensuales, ¿no? Con lo cual no es fácil darse cuenta de que eso es una impureza, de que eso es un obstáculo para la meditación. Lo que pasa es que cuando queremos satisfacer un deseo sensual, al principio parece que hay un placer momentáneo, ¿no? Que tiene la apariencia de ser algo bueno. Se siente bien, ¿no? Se siente correcto, se siente agradable, ¿no? Y tiene como una especie de falso brillo, ¿no? Alrededor, ¿no? Y lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, esa satisfacción se disuelve y tenemos la necesidad de hacer otra cosa, de hacer algo que nos dé otra satisfacción, ¿no? Entonces, no querría daros a entender que el hecho de que el Buda hable de que no tenemos que satisfacer los deseos sensuales, eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es mortificarnos, que lo que tenemos que hacer es buscar cosas
que no sean placenteras, buscar cosas que sean dolorosas. No, no es así. Porque si recordáis, el Buda, al principio, antes de iluminarse, él estuvo como asceta, estuvo haciendo muchas cosas que llevaban a la mortificación del cuerpo, que llevaban a ser muy rígido con el cuerpo, a ser pues muy estricto, ¿no? Pero llegó un momento en el que vio que todo eso no le estaba llevando realmente a hacer una limpieza interior, simplemente le estaba llevando a debilitar el cuerpo, ¿no? Todas esas prácticas que querían decir, pues, no comer nunca, no dormir nunca, no dar ningún tipo de placer al cuerpo, lo que hacían era que debilitaban el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces el Buda reconoció que no era necesario ir a ese extremo, pero tampoco era bueno ir al extremo de satisfacer todos los deseos sensuales, ¿no? Entonces ahí fue cuando él empezó a hablar del camino medio, ¿no? De ese camino budista, que quiere decir que no nos vamos a un extremo, pero tampoco nos vamos al otro, ¿no? Entonces, si os acordáis, en el primer sermón, la primera enseñanza que el Buda dio, que fue ese Dhammacakka, Pavattana Sutta, fue lo primero que dijo, ¿no? He reconocido que no hay un extremo de mortificación que sea saludable, ni tampoco hay un extremo de dar rienda suelta al deseo que sea saludable. Es necesario un equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Eso es lo que se llama el camino medio, ¿no? Entonces, esto no ocurre, este reconocimiento social no ocurre con el segundo obstáculo, que es esa mala voluntad, la ira, el enfado, ¿no? En el caso del deseo, nuestra sociedad lo aprueba muchísimo, lo alienta muchísimo. Pero en el caso del deseo, de la mala voluntad, de ese segundo obstáculo, no es así. Al contrario, se le culpa, ¿no? Muchas veces cuando nos enfadamos nos sentimos totalmente fatal, ¿no? No sentimos ningún tipo de placer, no sentimos ningún tipo de sensación placentera. Todo el mundo intenta deshacerse de eso, todo el mundo intenta librarse de eso, ¿no? Y a veces, por supuesto, tratamos de justificarlo también. Oh, es que me enfadé porque es que esta persona o aquella actuó de una manera que no era correcta, es por eso que me enfadé. No miramos hacia adentro, sino que culpamos alguna situación exterior, ¿no? Entonces, esto no está aprobado por la sociedad, no crea ninguna sensación placentera, ¿no? Y por lo tanto no nos da esa falsa impresión de que estamos haciendo algo agradable, algo bueno, algo correcto, ¿no? La ira, la mala voluntad, la aversión, el rechazo, el miedo, la ansiedad, ninguno de estos es placentero. Ninguno de estos nos da la sensación de que es algo bueno y agradable, ¿no? Pero, como decía al principio, lo que ocurre con el deseo es que sí que nos parece que es algo bueno, porque sentimos un cierto placer, una cierta sensación placentera, ¿no? El deseo sensual crea algo de placer cuando es gratificado, ¿no? Si tú te pones una comida muy agradable en la boca, das un mordisco y verdaderamente al principio sientes algo muy placentero, muy agradable, ¿no? Pero sin embargo es tanto un enemigo como lo es la ira o la mala voluntad. Son dos caras de la misma moneda y tanto como hay uno, tanto habrá el otro. A más deseo, muy a menudo, más rechazo, más aversión, más enfado, más miedo, ¿no? El deseo crea más deseo y con frecuencia produce frustración, porque ¿quién es aquel que puede satisfacer todos los deseos que tiene? Ni siquiera la persona más rica del mundo, ni siquiera la persona más poderosa, ni siquiera la persona con las mejores condiciones puede satisfacer todos sus deseos. Siempre hay algo que no acaba de funcionar, siempre hay algo que nos gustaría y que no puede ser resuelto en ese momento, ¿no? Y cuanto más deseos tenemos, más nos damos cuenta de que no se pueden satisfacer todos, ¿no? Entonces uno se enfada porque no puede obtener lo que quiere. Pero es que no es posible, estamos pidiendo a la vida algo que no nos puede dar, ¿no? Estamos diciendo, danos siempre placer y eso
es imposible totalmente, ¿no? Y estos son los dos enemigos que nos crean muchas dificultades en la vida diaria. Y por supuesto también nos crean dificultades en la meditación. Hacen que sea muy difícil meditar correctamente. Y si alguno de vosotros se ha estado preguntando, y posiblemente muchos lo habéis hecho, ¿por qué la concentración se hace tan difícil? ¿Por qué es tan difícil de concentrar un estado mental que sea de calma, ¿no? Especialmente cuando uno empieza a meditar. Pues estas son las razones, ¿no? Porque tenemos por ahí una parte que nos empuja totalmente a buscar el deseo y tenemos una parte ahí que nos provoca a tener ese enfado, esa rabia, ese rechazo, esa negatividad, ¿no? Entonces, cuando te sientas a meditar, el deseo sensual es el que dice, me gustaría sentarme más cómodamente, ¿no? El deseo sensual es el que te dice, en realidad me gustaría dormir ahora. El deseo sensual es el que te dice, a lo mejor estás en un retiro, en silencio, para poder profundizar mucho más, pero te pones a meditar y ahí aparece esa voz que te dice, pero me gustaría hablar, ¿por qué tengo que estar en silencio, ¿no? O estás en un retiro intentando profundizar mucho en tu práctica y estás practicando uno de los preceptos que el Buda recomienda, que es no comer después de mediodía. Entonces ahí te sientas a meditar y ahí aparece esa voz interior que dice, ¿por qué no puedo comer? Tengo hambre, quiero comer, ¿no? O a lo mejor estás sentado y aparece esa idea, no puedo meditar, hace demasiado calor o hace demasiado frío. A lo mejor tengo calor y digo, no, tengo que levantarme e ir a tomar una ducha. O a lo mejor hace frío y digo, no, tengo que levantarme y ir a buscar otra manta, ¿no? No me siento cómodo, ¿no? O a lo mejor quiero comer, no, tengo que levantarme, ir a la cocina, coger algo, tengo que beber algo, no me siento cómodo, no puedo meditar. Siempre nos está diciendo cosas, siempre tiene algo que decir. Esa vocecita que habla en nombre del deseo sensual siempre tiene cosas para proponer. Y realmente solo va a dejar de hablar cuando la experiencia de la meditación sea más profunda y por lo tanto resulte en un placer que será mucho mayor que la gratificación sensual puede proporcionar. Es ese momento en el que podemos empezar a experimentar más calma, más felicidad, cuando la meditación empieza a dar sus frutos, ¿no? Pero al principio, hasta que todo se establece mejor, lo que ocurre es que solamente nos sentimos frustrados y esa voz del deseo que quiere comodidad aparece todo el tiempo. Y en realidad, del mismo modo que cuando nacemos necesitamos saciar pues esas ganas de comer y todo el tiempo el cuerpo nos pide cada ciertas horas comer, ¿no? Del mismo modo tenemos esos órganos que nos dan pues esas indicaciones de deseo sensual, ¿no? Algo que oímos, algo que, pues que vemos, algo que comemos, algo que nos produce pues un placer con el tacto, ¿no? Entonces siempre hay ahí oportunidades, siempre hay ahí puertas que queremos dar satisfacción, ¿no? Y la comida es una de las cosas que nos parece realmente imprescindible, ¿no? Y desde luego para la mayoría de nosotros lo es. Solamente personas que igual han alcanzado un nivel muy elevado, ¿no? Pueden mantenerse con muy poquita comida, ¿no? Y de hecho, si has hecho algún retiro largo, puedes recordar que a medida que la mente se va calmando, a la medida que la mente se va haciendo más serena, más sabia, ¿no? Necesitamos comer menos, ¿no? Porque en realidad la comida muchas veces tiene tanta conexión con el deseo, ¿no? Que no es realmente algo que el cuerpo necesite, sino es algo que viene más de la vista o del paladar, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo hacemos un retiro que intentamos mantenernos pues más centrados en la meditación y no comemos a partir del mediodía, se nos hace difícil, ¿no? Nos vienen todos esos deseos conectados con la comida, ¿no? Entonces la comida nos parece totalmente imprescindible, ¿no?
y tenemos mucho apego, ¿no? Entonces ese apego nos da la ilusión de que eso es lo más importante, ¿no? De que ahí es donde podemos encontrar satisfacción, ya sea en ver cosas agradables con la vista, con los ojos, ya sea con escuchar sonidos agradables, palabras agradables con nuestros oídos, ya sea saboreando cosas que nos parecen un sabor agradable, ¿no? Ya sea oliendo a olores que nos resultan buenos, ¿no? Aromas que nos resultan agradables, ya sea teniendo sensaciones en el cuerpo que son placenteras, o ya sea teniendo pensamientos que nos resulten agradables, que nos den, pues que nos complazcan, ¿no? Que nos gusten, ¿no? Pero ese tipo de dirección en la vida, dar satisfacción a esos deseos de los sentidos, está condenada a no tener éxito, ¿no? Es lo que a veces se llama oro de tontos, ¿no? Brilla, pero no tiene valor porque es de corta duración. Imagínate que comieras una comida extremadamente buena, que te parezca excelente. No sé cuál es tu comida favorita, pero imagínala por un momento, ¿no? Y entonces la comes y dices, esto es delicioso, excelente, es lo mejor que he comido nunca. Imagínate que en esos momentos tienes un amigo cerca y te dice, mira, si tan agradable encuentras esa comida, lo que voy a hacer es que te voy a invitar y voy a estar seguro de que puedas seguir comiendo esa comida pues hasta mañana por la mañana, un día entero comiendo esa comida tan maravillosa. Quédate aquí y sigue comiendo sin parar. ¿Te imaginas? Seguramente al principio estarías entusiasmado de haber tenido tan buena suerte que un amigo te prepare la comida más deliciosa. Pero ¿qué pasa cuando ya has llevado un rato y tu estómago ya está lleno, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya has saciado ese primer deseo, ¿no? Se convierte en una tortura, ¿no? Estar ahí todo el tiempo comiendo, comiendo, comiendo. Al final se hace desagradable, al final tu cuerpo ya no te resulta nada agradable, lo que al principio te parecía algo maravilloso, increíble, espectacular, ¿no? O imagínate que hace mucho calor, ¿no? Y que lo primero que piensas es una ducha con agua fría, ¿no? Eso te va a calmar, ¿no? Y ciertamente vas, tomas una ducha de agua fría por unos minutos y te sientes mejor, ¿no? Oh, qué placer, qué agradable, qué maravilla, ¿no? Entonces ahí tienes un amigo que dice, bueno, pues si es que te gusta una ducha fría, lo que voy a hacer es que voy a estar ahí proveyendo para agua fría todo el tiempo para ti. Vas a estar por horas tomando duchas con agua muy, muy fría, ¿no? ¿Qué pasaría después de una hora, de 2 horas, de 3 horas duchándote con agua muy fría? Seguramente ya no sería tan agradable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que eso pasaría igual con cualquier otra gratificación sensual, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque cualquier placer, cuando dura demasiado, se convierte en algo desagradable, se convierte más bien en una miseria, en un problema, ¿no? Sin embargo, no nos paramos a pensar en eso y es lo que todo el tiempo estamos buscando. Un placer que dure para siempre, una gratificación sensual continua, ¿no? Y a veces incluso muchas personas se emborrachan, beben mucho, simplemente porque creen que así, bebiendo mucho, 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 se va a encontrar un placer continuo. Pero ¿qué es lo que pasa? No sé si alguna vez has tenido la experiencia de beber mucho, mucho. No es nada agradable, realmente no tiene nada que ver con algo placentero, ¿no? Y todas las búsquedas de felicidad a través de los sentidos tienen el mismo final, acaban llevando una frustración. Todos los intentos que hacemos de conseguir placer, felicidad a través de los sentidos están condenadas al fracaso. Los sentidos simplemente son manifestaciones físicas. Los oídos, los ojos, la nariz, el paladar, el cuerpo. Sencillamente tienen una conciencia sensorial. No hay nada en ellos ni que sea bueno ni malo. Son sencillamente manifestaciones físicas, ¿no? Y algunas personas, como decía antes, utilizan esos placeres sensoriales
para llevar actividades que son extremas, intentando buscar el placer continuo. Y llegan pues a emborracharse, incluso llegan a abusar de otros o llegan a drogas, ¿no? Para intentar mantener el placer siempre, ¿no? O a relaciones sexuales que no son saludables para intentar mantener el placer sexual siempre, ¿no? Entonces son placeres sensuales que son muy burdos, ¿no? Que están conectados más con cosas muy elementalmente desagradables, ¿no? Pero a medida que la mente se va perfeccionando, se va limpiando, ¿no? Otras personas pueden encontrar placer en cosas pues más delicadas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues una flor silvestre, ¿no? Entonces, a medida que se acercan y ven las flores, lo primero que hacen es agacharse, romperla y cogerla para intentarla retener, llevársela a casa para que ese placer de la vista se mantenga. ¿Pero va a tener eso éxito? No, porque cuando lleve unos días seguramente la flor va a decaer, ¿no? Es ese deseo que tenemos siempre de el placer mantenerlo ahí, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, el disfrute de los sentidos se vuelve más refinado cuando hay más purificación en una persona y se puede disfrutar, se puede saborear el placer en cosas más pequeñas, ¿no? Pero el peligro no radica en ser sensible a las cosas agradables, no quiere decir la enseñanza del Buda que tengamos que estar buscando cosas desagradables, que tengamos que estar buscando qué es lo que nos produce insatisfacción. No, esa no es la enseñanza del Buda. No quiere decir que no tengamos aprecio a una flor bonita, a un sonido agradable. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no estamos ahí queriendo retenerlo. No caemos en ese peligro de querer tenerlo, de querer agarrarlo, de querer apegarnos, ¿no? Ese deseo trae la insatisfacción porque nunca va a poder ser plenamente satisfecho. Siempre nos estamos quedando atrás. Siempre hay algo más hermoso que ver. Siempre hay algo más bonito que escuchar o tocar. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y eso crea mucha inquietud porque nunca podemos obtener una satisfacción total. Es como ese ejemplo que se pone a veces, ¿no? De la zanahoria delante del conejo, ¿no? Va a correr delante y a lo mejor nunca la va a alcanzar, ¿no? Siempre tenemos algo delante que decimos, ahora sí que voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Cuando tenga una casa nueva, voy a ser feliz. Cuando consiga el trabajo que quiero, voy a ser feliz. Cuando. Siempre queremos algo más. Siempre estamos ahí esperando que esa nueva cosa nos va a traer la satisfacción. Pero nunca ocurre. Es por eso que el Buda ponía un ejemplo. El Buda comparaba el deseo sensual con estar endeudado. Y posiblemente muchos de los que estáis escuchando tenéis a lo mejor una hipoteca para poder tener una casa, ¿no? El banco os ha prestado un dinero para poder hacer una compra y entonces cada mes tenéis que devolverlo, ¿no? Cada mes tenéis que devolver una parte para poder saldar esa deuda, ¿no? Entonces hay que pagar unos intereses, pero bueno, poco a poco, pagando, al final dejas de tener esa deuda, tiene un final. Pero los placeres sensuales nunca acaban. Incluso por mucho tiempo intentando satisfacer, nunca llega el momento en el que te sientes totalmente satisfecho. Siempre tienes sed de algo nuevo, ¿no? Algo que quieres ver, algo que quieres oír, algo que quieres saborear, oír una y otra vez más, ¿no? Entonces por eso el Buda lo comparaba con una deuda, ¿no? Pero también ponía otro ejemplo, ¿no? El Buda decía, lo comparó con un viajero que ha emprendido un viaje sin tener provisiones. Se ha ido de viaje, pero no ha tenido la precaución de llevar agua, de llevar comida suficiente, ¿no? Entonces llega un momento que tiene hambre y que tiene sed y ve un pueblo en la distancia a lo lejos y se pone muy alegre pensando, oh, un pueblo, ahí voy a poder conseguir comida, ahí voy a poder saciar mi hambre, mi sed. Y entonces está muy entusiasmado, muy feliz, ¿no? Y se va acercando al pueblo, pero a medida que se va acercando, va viendo que está todo muy silencioso, que está todo muy calmado, que no ve nadie, que está todo cerrado.
Entonces se acerca más y más y más y se da cuenta de que es un pueblo deshabitado. No hay nadie. No hay manera de satisfacer ese deseo de comer, ese deseo de beber. Al principio, cuando vio el pueblo, se sentía muy feliz, muy excitado, pero al darse cuenta de que no había manera de realmente satisfacer esos deseos, de nuevo se desanima, de nuevo intenta buscar en otro lado y sigue caminando y de nuevo a lo lejos ve otro pueblo y de nuevo se excita pensando, ahí sí que voy a encontrar comida, ahí sí que voy a encontrar bebida, ahí sí que voy a poder sentirme feliz. Y de nuevo se acerca y de nuevo ve que no hay nadie, que es un pueblo deshabitado. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros. La esperanza y la anticipación de la gratificación de ese deseo es lo que nos hace sentir placer. Pero una vez que ha sido gratificado, cuando ya se ha terminado y satisfecho, surge un nuevo deseo. No sé si alguna vez has experimentado comiendo, ¿no? Cuando notas en el paladar la comida, que es como si hubiera un momento muy álgido en el que es muy intenso, realmente ahí se nota muy fuerte, ¿no? Ese placer, pero al cabo de unos momentos se empieza a disolver, empieza a desaparecer y necesitas coger otro bocado para de nuevo tener ese subidón de placer, de energía agradable, ¿no? Entonces siempre estamos ahí, ¿no? Siempre estamos ahí buscando más y parece que lo siguiente nos va a traer la total satisfacción y nunca ocurre. El Buda también comparó el deseo sensual con un estanque en el que se han arrojado muchos colores diferentes, ¿no? Color verde, azul, rojo. La pasión del deseo se manifiesta en los diferentes matices que cubren esa luminosidad de la mente, esa pureza natural de la mente, ¿no? Y esta es nuestra dificultad. Debido a que estamos acosados por el deseo, ya no podemos ver que podría haber algo mucho más importante. Hemos perdido esa pureza, hemos perdido esa luminosidad, hemos perdido esa claridad, esa sabiduría, ¿no? Y entonces están ahí como en un estanque con colores diferentes, ¿no? Todos esos deseos nos nublan la visión, todos esos deseos hacen que la mente se vuelva opaca, se vuelva sucia, se vuelva poco clara. Es como, no sé si has visto alguna vez cuando estás cerca de un río y con la mano remueves, ¿no? Ahí se remueven todas las piedras, toda la tierra del fondo, ¿no? Y por unos momentos no puedes ver nada, ¿no? Tienes que dejar un tiempo que el agua se haga de nuevo clara y limpia y puedas ver, ¿no? Entonces el deseo produce esa cualidad en la mente de confusión, ¿no? De disolver esa luminosidad, ¿no? Lo único que vemos es aquello que queremos satisfacer, aquello que nos parece que va a producir una satisfacción duradera, ¿no? Y el Buda nos dio varios antídotos para eso. Y el antídoto más importante es, en primer lugar, entender que el deseo sensual es un enemigo que destruye nuestro hogar interior. Crea miedo de que no podamos obtener lo que queremos. Y también crea otra cosa que es muy peligrosa y por desgracia muy común. Crea enemistad hacia aquellos que están obteniendo lo que queremos. Envidia, celos, estados mentales que son tan desagradables, pero que no pueden surgir a menos que queramos lo que otra persona tiene. Es la única forma en la que esos sentimientos pueden surgir. De forma que ese deseo no solamente nos produce la agitación interior, sino que además provoca otras cualidades negativas cuando vemos que los otros sí que pueden satisfacer ese deseo que nosotros tenemos. No sé si has tenido la experiencia alguna vez de querer un trabajo y de que haya solamente una plaza, entonces se presentan varias personas, tú eres una de ellas, ¿no? Y todos tienen una entrevista, todos pasan un examen, ¿no? Y a lo mejor tú quedas de los últimos, de los más con una puntuación mayor, pero
hay otra persona que ha tenido una puntuación mayor que tú y consigue el trabajo. Ese trabajo que tú querías, ese trabajo que te iba a permitir a lo mejor ganar un poquito más de dinero, a lo mejor tener un poquito menos de trabajo, más descanso, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando ves que el otro lo ha conseguido y tú no? Lo que ocurre muchas veces es que tú te sientes frustrado porque no lo has conseguido, pero no solamente eso, sino que empiezas a sentir envidia hacia la otra persona, empiezas a sentir celos, empiezas a sentir enemistad hacia esa otra persona, ¿no? Entonces es una vía directa el deseo para causar relaciones difíciles con los demás, relaciones de enemistad, relaciones de enfado, relaciones de no armonía para nada, ¿no? Entonces es esencial que uno entienda que esta es la causa de nuestros problemas humanos, querer las sensaciones placenteras a toda costa, querer la comodidad todo el tiempo, querer la gratificación. Y a menudo no las podemos obtener y nunca podemos conservarlas. Aún si las conseguimos, no podemos mantenerlas para siempre, acaban disolviéndose. Dejar ir el deseo significa dejar ir la insatisfacción. Algunos traducen la palabra pali dukkha como dolor, otros la traducen como insatisfacción y tiene que ver con esto exactamente, tiene que ver con esa agitación continua de querer siempre satisfacer algo, de querer siempre algo nuevo, ¿no? Es por eso que estamos siempre insatisfechos, no nos sentimos contentos, no nos sentimos felices, porque siempre queremos algo más, ¿no? Siempre llega la insatisfacción cuando vamos detrás del deseo. Pero este cambio, este darnos cuenta de esa realidad, del deseo, de esa inutilidad de querer satisfacerlo siempre, eso no lo podemos hacer de un día para otro, toma tiempo, toma a veces toda una vida, ¿no? No es posible hacerlo de la mañana a la noche, ¿no? Pero una cosa que nos ayuda es cuando empezamos a meditar y se produce una insatisfacción. A lo mejor estás meditando y de pronto te das cuenta de que la pierna se siente un poco molesta, ¿no? De que hay un poco de sufrimiento. ¿Y qué es lo primero que te dice la mente? Cambia la postura, muévete, ¿no? Te quieres escabullir del dolor, no quieres mantenerte con dolor, ¿no? Entonces nos movemos, cambiamos la postura, nos ponemos de pie e incluso dejamos de meditar y nos vamos a ver una película porque no queremos observar el dolor, ¿no? Siempre buscamos la comodidad. Entonces tenemos una oportunidad realmente muy buena cuando estamos sentados en meditación y hay un momento en el que no nos sentimos cómodos. Es una buena oportunidad, una maravillosa oportunidad para aprender sobre nuestros deseos sensuales. Si no aprendemos sobre ellos aquí, cuando estamos meditando, ¿dónde vamos a aprenderlo? No hay otro lugar donde vamos a aprender sobre eso. Nadie enseña estas cosas, ni en las escuelas, ni en las universidades. Tampoco se enseñan en el hogar. Al contrario, ahí todo el mundo está tratando de estar lo más cómodo posible. Pero es a través de la meditación donde podemos realmente tener posibilidad para descubrir un poco más qué es esto del deseo. Es una oportunidad estupenda para aprender más sobre ello. Es una oportunidad para librarnos a nivel profundo del dolor. Y si estás sentado cómodamente, no hay nada malo en ello. No es que tengas que ir a buscar la incomodidad, como decía al principio. Es maravilloso. Pero si no lo estás y hay incomodidad, también es maravilloso. El deseo de comodidad es exactamente lo que todo el mundo está haciendo en todos los lugares, ¿no? Y todo el tiempo la gente intenta ganar más dinero, intenta viajar más, intenta hacer más cosas que le ayuden a escabullirse de la incomodidad. Pero es una causa perdida.
y porque nos vamos a identificar con una causa perdida. Una vez que te has librado de una situación incómoda, ¿no es cierto que surge otra en poco tiempo? Cuando se termina un entretenimiento, el aburrimiento surge de nuevo. Cuando la pierna derecha ya no duele, porque la has movido, muy pronto empieza a doler la izquierda. Y cuando mueves la izquierda, de pronto igual te duele el brazo. Y cuando mueves el brazo, igual de pronto vuelve a doler de pronto la pierna. Entonces es una causa perdida. Es una tontería identificarse con una causa perdida. Es mucho mejor identificarse con el Dhamma, ¿no? Y hemos podido ver a través de nuestra experiencia, a través de todas las enseñanzas, que el Dhamma tiene razón. El Buda demostró, y todos aquellos que se han iluminado demostraron lo mismo, ¿no? Es mejor identificarse con el Dhamma, no con el deseo. Cuando tu estómago gruñe por la tarde, cuando estás en un retiro y se supone que no vas a comer después del mediodía, la mente piensa, me pregunto si realmente es necesario no comer por la tarde. Y la mente imaginariamente vuelve a tu cocina viendo todas las cosas agradables que hay allí, todas las deliciosas comidas que podrías preparar. Y la mente se pone cada vez más agitada. El deseo sensual cada vez se convierte más fuerte hasta que llega un momento que te levantas y vas a buscar comida. Pero si miras el deseo de cara y puedes decir, ajá, ya tenemos aquí de nuevo a nuestro amigo Mara, ya tenemos aquí a Mara en acción. Entonces se puede decir que has visto al Dhamma. No sirve de nada escuchar o leer historias sobre Mara, ¿no? Es solo cuando lo has visto, cuando realmente te das cuenta de cómo opera, de cómo funciona. Y no tiene ningún otro lugar para mostrarse sino nuestra propia práctica, ¿no? Y la verdad es que está de maravilla, está feliz porque siempre le estamos dando respuesta a todo. Cada vez que surge ese pensamiento de que quiero sentirme más cómodo, ahí le damos respuesta, ¿no? Y una de las cosas que Buda dijo para defenderse, para tener un antídoto contra el deseo sensual, era la moderación en la alimentación. Y es por eso que dio ese precepto de no comer después de las 12, ¿no? Simplemente tener comida suficiente para mantener el cuerpo sano, ¿no? Entonces, es una experiencia que nos ayuda para lidiar con el resto de deseos que tenemos, ¿no? De forma que tomemos, cuando estemos en un retiro, tomemos esa oportunidad para aprender a tener esa capacidad de lidiar con el deseo. En esta ocasión con la alimentación, pero luego aprendemos a hacerlo con otras cosas, ¿no? Otro antídoto que el Buda defendió es no ver el todo, sino ver las partes, ¿no? Y cuando se aplica al cuerpo, el Buda decía que algo que era una enseñanza muy importante era no ver el cuerpo como un todo, sino como las partes que lo constituyen. Y a lo mejor has escuchado sobre esa práctica que se llama Asubha. Y es una práctica muy común desde el tiempo del Buda. De hecho, cuando te ordenas como monje o como monja o como hice yo como Samaneri, siempre es la práctica que tu maestro te da, es la práctica de Asubha, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que el cuerpo no es lo que aparentemente parece, simplemente exteriormente parece muy agradable, pero si miramos dentro, no hay nada agradable, ¿no? Son solamente partes, cada una con una función muy importante para mantenernos vivos, ¿no? Pero no quiere decir que tengamos que hacer esta práctica para ver el cuerpo como algo realmente repulsivo. No se trata de eso, se trata de reconocer que ese deseo a través del cuerpo que a veces nos hace volvernos locos y querer satisfacer tantas cosas, ¿no? Es algo que no tiene sentido de ser, ¿no? Y esa práctica el Buda la recomendaba como antídoto a ese deseo que es excesivo, ¿no? Entonces el Buda hablaba de 32 partes del cuerpo y las voy a nombrar ahora, no en Pali para hacerlo más fácil. El Buda decía que en el cuerpo hay 32 partes que todos los seres humanos, aunque nos parezca que somos tan diferentes, todos las tenemos.
el pelo en la cabeza, el pelo del cuerpo, las uñas, los dientes, la piel, los músculos, los tendones, los huesos, la médula ósea, los riñones, el corazón, el hígado, las membranas, el bazo, los pulmones, intestino grueso, delgado, la garganta, la masa fecal, la bilis, la flema, el pus, la sangre, sudor, grasa, lágrimas, la grasa de la piel, la saliva, el moco, el líquido de las articulaciones, la orina y el cerebro. Y muchas veces lo que el Buda recomendaba es hacer una práctica solamente con 5 partes, no todas las 32, sino con 5 partes, ¿no? Y te quiero sugerir dedicar unos momentos ahora a hacerlo. Esa práctica que el Buda siempre recomendaba como el primer paso para la meditación, ¿no? Para por lo menos librarnos de esa parte más burda del deseo sensual, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por unos breves momentos. Vamos a dedicar unos minutos simplemente a hacer una práctica con 5 de las partes que el Buda llamaba que eran las que constituían el cuerpo. Entonces puedes de nuevo revisar tu postura, de nuevo ver que tu postura sea cómoda y si quieres puedes cerrar los ojos o te puedes quedar con los ojos abiertos y puedes por unos momentos mirando, por unos momentos reflexionando acerca de una de las partes, el pelo, la cabeza. Entonces puedes ver imaginariamente tu pelo, ¿no? El pelo en la cabeza, ¿no? Como realmente no es nada que pueda proporcionar tanto placer, ¿no? A veces dedicamos tanto tiempo. Algunas personas realmente dedican mucho tiempo a su pelo cada día, ¿no? A mantenerlo, por supuesto, hemos de mantenerlo limpio, ¿no? Los que tienen, los que no tenemos, ¿no? Mantenerlo limpio, desde luego, ¿no? Y mantenerlo sano, ¿no? Pero es cierto que hay personas que dedican tanto tiempo a su pelo, no dedican más tiempo al pelo que a lo mejor a las relaciones con personas que tienen cerca, ¿no? Entonces, esa reflexión en el pelo nos hace ver que no es nada en realidad tan agradable si lo vemos con más detalle, ¿no? Otra parte es el vello en el cuerpo, el pelo que recubre algunas zonas, sobre todo del cuerpo, ¿no? Pues dedicar unos momentos a reflexionar sobre esas partes de tu cuerpo que son vellosas, ¿no? Que tienen esa capa de suave pelo. Y puedes reconocer dónde está la belleza ahí, dónde está lo bonito. Y la tercera de estas 5 partes que priorizaba el Buda eran las uñas. ¿Has prestado atención alguna vez a las uñas? Las uñas de las manos, las uñas de los dedos de los pies. De nuevo hay personas que dedican mucho tiempo a mantener sus uñas perfectamente pintadas, con formas realmente que son obras de arte, ¿no? Algunas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué son en realidad las uñas, ¿no? Si miras, no es nada que pueda ser digno de deseo, ¿no? La cuarta parte que el Buda menciona son los dientes, ¿no? ¿Qué hay de agradable en una dentadura? ¿Qué hay de agradable en los dientes? A lo mejor un hombre mira a una mujer y dice, oh, qué bonita, qué sonrisa, increíble, qué dientes, parecen perlas, parecen algo maravilloso. Bueno, deja que se caiga uno de esos dientes, deja que se caiga una de esas perlas y posiblemente el hombre no la encontrará nada agradable, será pues casi como una piedra, ¿no? No tiene ningún valor, ¿no? Entonces, cuando lo miramos por separado pierde
esa capacidad de volvernos locos de deseo, ¿no? Es por eso que el Buda lo recomendaba. Y la quinta de estas 5 partes es la piel. Esa piel que desde luego es muchas veces objeto de deseo, ¿no? En el caso del deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Y de nuevo hay muchas personas que también dedican muchísimo tiempo, ¿no? Y por favor recuerda que no quiero decir que tengamos que abogar por tener un cuerpo deteriorado o de no cuidar el cuerpo, ¿no? Desde luego hemos de cuidarlo, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero ¿cuántas personas no dedican tantas horas a que la piel esté increíblemente perfecta, ¿no? La piel de la cara, por ejemplo, que no haya ninguna arruga, que no haya ninguna ligera manchita, que no haya ningún ligero síntoma de que hay un crecimiento, de que hay un envejecimiento, ¿no? Entonces, el Buda nos recomendaba reflexionar estas 5 partes, ¿no? Y lo que solía sugerir es hacer, primero prestar atención en un orden y después el orden inverso. Todo eso lo vamos a hacer. Presta atención de nuevo al pelo en la cabeza, reconociendo que en realidad no hay nada de agradable en el pelo. O aunque sea agradable, no hay nada que sea suficiente como para hacernos volver locos de deseo por otra persona, ¿no? El vello del cuerpo que hay ahí, que es tan agradable, las uñas que hay ahí, que sea tan bello, cuando se cortan las uñas, que hay ahí que podamos decir bello, que hay ahí que podamos decir bonito. Los dientes, cuando están integrados en la cara de una mujer bonita, de un hombre agradable, pueden resultar atractivos, pero cuando están desintegrados, cuando se cae un diente, nada de belleza, ¿no? Y la piel, esa piel que recubre todo el cuerpo y que con una pequeña rasgadura enseguida se estropea, enseguida sale sangre, enseguida se daña, ¿no? Pelo en el cuerpo, uñas, dientes, piel. Y luego a la inversa, reconocemos cómo es la piel de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, los dientes, las uñas, el vello, el pelo. Es una práctica que la hacemos solamente unos momentos, pero que el Buda recomendaba hacerla de una forma regular durante un tiempo largo, ¿no? Y no solamente con uno mismo, sino con los demás también, ¿no? Aprendiendo a descubrir que esa apariencia tan integrada, tan agradable de los demás es solamente un espejismo, ¿no? Y ya para acabar con esta parte de charla, ¿no? Hay otro antídoto que el Buda nombraba, ¿no? Y es ese antídoto que en realidad es el mismo para los 5 obstáculos, ¿no? Que son nuestros 5 enemigos, ¿no? Y es el tener amigos que podemos llamar nobles y conversaciones que podemos llamar nobles, ¿no? Y es ese tipo de amigos con los que uno no discute sobre chismes, ¿no? No discute sobre cosas banales, ni sobre otras personas criticándolas, ¿no? Sino que tiene la prioridad en ayudarse el uno al otro a caminar ese camino del Dhamma, a caminar ese camino hacia la liberación. Es ese tipo de amigos los que el Buda recomendaba, los que él decía que eran muy importantes para la vida de uno. Y cuando Ananda, el primo y asistente del Buda, le dijo una vez al Buda: Señor, ¿un buen amigo es la mitad de la vida santa? El Buda decía: No lo digas, Ananda.
Un buen amigo es toda la vida santa. No hay nada que tome el lugar de un amigo espiritual, un verdadero amigo espiritual. Qué difícil, ¿no? Que es tener un amigo así, una amiga así, ¿no? Es una persona muy importante en la vida de uno. Es lo que en mi idioma pali se llamaba kalyanamita, ¿no? Esa persona que te ayuda a crecer en el camino del Dhamma, ¿no? Que te ayuda en ese camino hacia la liberación, ¿no? Y hemos de recordarlo, ¿no? Hemos de acordarnos, ¿no? De que es importante cuidar a esos amigos, ¿no? Mantener esa amistad. Y a través de esos amigos podemos tener una noble conversación también. Y una persona así nos ayuda no solamente a tener esa conversación noble, sino también a mirarnos a nosotros mismos con honestidad, con sinceridad. Porque a veces hay cosas que están escondidas para uno mismo, que están en algún rincón de la mente que no queremos ver, ¿no? Y es a través de esa relación, a través de esa sinceridad que existe en esa amistad noble, que podemos descubrir ciertas partes nuestras, ¿no? Gracias a ese amigo o esa amiga noble, ¿no? Que nos ayuda a descubrir esas partes que no queremos ver, ¿no? Es algo muy valioso, es algo muy rico, ¿no? Esa noble conversación que podemos tener con una persona así nos ayuda una y otra vez a mirarnos a nosotros mismos y ver que nuestros problemas son el deseo, el apego, ¿no? Del mismo modo que nunca se nos ocurriría comer un veneno, no vamos a comer cosas que son malas, no queremos llenar nuestros cuerpos con comida basura, ¿no? De la misma manera, no queremos llenar nuestra mente con basura, con charla basura, con charlas que podemos decir venenosas, ¿no? La mente siempre debe estar llena de charla del Dhamma, de charla beneficiosa, de una conversación justa, de una conversación que inspira, que eleva, ¿no? De una conversación que ayuda, que calma y que sana y que nos ayuda de nuestra salida de este ciclo de samsara, de este ciclo de problemas que nos llevan una y otra vez al sufrimiento. Y cuando tenemos la buena fortuna de tener un amigo noble con quien podemos tener una conversación noble, entonces también es nuestra manera de devolver ese regalo, siendo un amigo noble para los demás. Los amigos son como una reacción en cadena, se ayudan mutuamente, ¿no? Entonces, no solamente hemos de buscar amigos nobles para nuestro beneficio, sino desarrollar las cualidades que tenemos para poder llegar nosotros a ser también amigos nobles y ser de ayuda para los demás, ¿no? Entonces podemos dejar aquí ese espacio de reflexión acerca del deseo, ¿no? Y quería dar unos momentos en silencio para que puedas pensar por unos momentos, para que puedas reflexionar. ¿Qué hay ahí que te resuena, ¿no? ¿Qué hay ahí que te das cuenta que está en tu vida, que te está llevando a tener obstáculos importantes, ¿no? ¿Qué hay ahí que te está causando realmente dificultades en tu meditación, ¿no? ¿Qué cosas podrías mejorar? ¿Qué cosas podrías hacer crecer? ¿Cuáles de esas cosas que el Buda menciona como ayudas podrías hacer crecer en tu vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a las conversaciones nobles? ¿Cuánto estás poniendo de tu parte para ser un amigo noble? ¿Cuánto estás poniendo de tu parte para descubrir personas nobles, ¿no? ¿Cómo estás cuidando ese querer todo el tiempo el confort, ese querer todo el tiempo satisfacer los deseos, ¿no? ¿Estás todo el tiempo dando lo que quiere tu cuerpo, tu mente? ¿Estás siempre satisfaciendo? ¿Estás llevando algunas cosas al extremo simplemente por buscar placer? ¿Estás incluso dañando a otros por buscar placer o dañándote a ti mismo? Date unos momentos en silencio, en intimidad, para reflexionar sobre ello, para ver honestamente, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en tu vida, ¿no? El Buda decía que la raíz del sufrimiento es tanaha, en pali, el deseo. Así que es algo a lo que es importante, que demos mucha importancia, ¿no?
Entonces te invito ahora, si quieres, a tener un tiempo de meditación. Te invito, si quieres, a cerrar los ojos, a acomodarte de nuevo, a buscar de nuevo ese confort inicial para empezar la meditación con calma, ¿no? Pero date una oportunidad para que el resto de la meditación sea una enseñanza, para no estar todo el tiempo buscando el confort, para permitirte explorar, para permitirte actuar de un modo diferente, para no estar todo el tiempo moviendo tu cuerpo queriendo buscar todo el tiempo el confort, ¿no? Así que date unos momentos para que la postura del cuerpo sea razonablemente agradable, que estés colocando las piernas de una forma correcta, que no estén causando ningún dolor inicialmente, ¿no? Las manos reposando cómodamente, la espalda erguida, el cuello de una forma correcta, de una forma agradable. Y vamos a practicar una de las meditaciones que el Buda enseñaba en el Satipatthana Sutta, y es la práctica de Anapana, la práctica de observar la respiración. Es una de las prácticas más habituales para calmar la mente, para llegar a una concentración mayor de la mente. Entonces, enfoca toda tu atención en esta parte, entre las fosas nasales y el labio superior, en la zona que algunos hombres tienen el bigote, ¿no? Que es más común que surja vello entre las aperturas nasales y el labio superior. En esa zona a veces resulta más fácil observar la respiración porque podemos sentir también ese roce del aire cuando entra y cuando sale de la nariz. Podemos sentir la inspiración y la expiración. Enfoca toda tu atención en ese área a la entrada de las fosas nasales y permanece atento, atenta a cada respiración. A cada respiración cuando entra el aire, a cada respiración cuando sale el aire. La respiración natural, la respiración normal, tal y como es, tal y como es. No busques cambiarla, no busques modificarla, simplemente acepta tal y como es en este momento tu respiración. Si la respiración es larga, la respiración es larga. Si la respiración es corta,
es corta. Si pasa por la fosa nasal izquierda, está bien, pasa por la fosa izquierda. Si pasa por la fosa nasal derecha, está bien, pasa por la fosa derecha. O a lo mejor pasa por ambas fosas nasales a la vez. Está bien. No intentas cambiarlo, no intentas hacerlo diferente. La respiración natural, la respiración normal, tal y como es, tal y como es. Solo permanece atento, permanece atenta. El aire que entra y el aire que sale. Alertas, atentos, vigilantes. Si la mente se distrae, si la mente sigue algún pensamiento que aparece y deja de prestar atención a la respiración, no pasa nada. Amablemente vuelve de nuevo la atención a la respiración. Vuelve de nuevo la atención al aire que entra, al aire que sale. No te molestes porque la mente se distrae. No te desanimes porque la mente se distrae. Es la forma natural de una mente que no está entrenada. Es la forma natural de actuar de una mente que no ha sido domesticada. Estamos entrenando la mente ahora. Estamos permitiendo que sea una mente que nos ayude. Atentos al aire que entra. Atentos al aire que sale. Constantemente conscientes de la respiración que entra, la respiración que sale, la respiración que entra, la respiración que sale. Mantened toda vuestra atención firmemente concentrada, con determinación, fija en este área, la entrada de las fosas nasales.
el aire que entra, el aire que sale. Como un guardián, como un vigía, atentos a cada respiración que entra, conscientes de cada respiración que sale, alertas, atentos, vigilantes. Y vamos a dedicar unos momentos más a la meditación y vamos a continuar con otra de las prácticas que el Buda recomienda en el Satipatthana Sutta, y es la práctica de Vipassana, de observar las sensaciones en el cuerpo. Y es una ayuda muy grande para ser más conscientes de esa presencia del deseo sensual. Es una ayuda grande esta práctica de Vipassana para darse cuenta de que no tiene sentido estar todo el tiempo buscando el confort. No tiene sentido estar todo el tiempo obsesionados por dar rienda suelta a los deseos. Porque al hacer esta práctica de Vipassana nos damos cuenta de cómo todo el tiempo están cambiando las sensaciones, cómo son efímeras, cómo son inconstantes, cómo son cambiantes, como este cuerpo que parece algo sólido, algo rígido, en realidad no lo es. En realidad son solamente fenómenos ocurriendo todo el tiempo, en continuo cambio, en continua transformación. Y eso nos ayuda a contrarrestar esa impureza del deseo, ¿no? Nos ayuda a experimentar qué ocurre si no estamos todo el tiempo dando confort al cuerpo. ¿Qué ocurre si convivimos por un rato con una ligera incomodidad, con un ligero disconfort? Así que te animo a utilizar esa mente un poquito más calmada después del Anapana para explorar por unos minutos las sensaciones que hay en tu cuerpo ahora mismo. Y te invito a empezar quizá por la cabeza, por la parte superior de la cabeza, y ver si puedes percibir a lo mejor el roce del aire, a lo mejor puedes percibir un poquito un cosquilleo, una sensación que te resulta agradable, cualquier cosa. Y desciendes tu atención hacia la parte de la cara y ahí puedes experimentar también qué sensaciones hay en la frente, en los ojos. A veces se nota un poco de tensión en la zona de los ojos. Simplemente lo observas, no es que lo quieras cambiar, simplemente lo ves con tranquilidad, con aceptación. Observas las sensaciones como antes en la zona del bigote. ¿Qué es lo que se siente ahí ahora? Sensaciones en la barbilla, en la garganta. A lo mejor notas como la saliva, cada vez que tragas saliva, como se nota la garganta en movimiento. Intenta percibir aquello que ahora hay en el cuello, la parte posterior también. A lo mejor notas la nuca un poco rígida, un poco tensa.
Simplemente lo observas. Puedes revisar los hombros, cómo están ahora. A lo mejor notas un poco de tensión, un poco de incomodidad. Simplemente intentas, como si fueras un médico, tomar nota de qué es lo que ocurre en estos momentos en tu cuerpo. No lo juzgas, no lo quieres cambiar, simplemente lo observas. Los brazos, quizá primero uno, luego otro. Las manos, los dedos, la punta de los dedos. Notas cada sensación a tu paso. Seguro que es diferente lo que sientes en el cuello de lo que sientes en las manos. Permítete descubrir las diferentes manifestaciones en tu cuerpo, las diferentes sensaciones en tu cuerpo. A veces te parecerá más agradable, a veces más desagradable. A veces serán ni una cosa ni otra, serán neutras, ¿no? Date permiso para observar cualquier cosa que surja, sin querer catalogarla de bueno o de malo. Simplemente así es como ahora mi cuerpo se expresa. Esas son las sensaciones que hay en mi cuerpo. Y puedes revisar ahora la parte del cuello hacia abajo, toda la parte del pecho. Toda la parte del corazón. El estómago. La espalda. Toda la columna. Puedes seguir la columna desde arriba hasta la parte del coxis, donde toca con el sillón o la silla o el cojín. La pierna izquierda, muslo, rodilla. Y desciendes la atención hasta los tobillos, los pies. La pierna derecha. Hasta la rodilla. ¿Qué sensaciones surgen en la pierna derecha? Desciendes hasta el tobillo, los pies. Y te quedas un momento ahora en silencio, haciendo de nuevo un circuito desde la cabeza hasta los pies, revisando qué sensaciones aparecen ahora. Con ecuanimidad, con aceptación.
cada uno a su ritmo, revisando las diferentes partes del cuerpo para descubrir qué sensaciones afloran. Y vamos ahora a concluir este recorrido por el cuerpo. Y para acabar esta sesión vamos a tener unos minutos haciendo una contemplación es algo que el Buda recomendaba. No es una meditación propiamente dicha, pero es una reflexión que nos ayuda a conectar con alguna de las enseñanzas del Buda, ¿no? Puedes seguir con los ojos cerrados si quieres y puedes repetirte a ti mismo, incluso puedes decirlo en voz alta si quieres, que esté yo libre de enemistad. Podemos investigar si hemos tenido o tenemos alguna enemistad, pensamientos de resistencia, de rechazo, de aversión, sentimientos de no ser amigable con algún ser vivo. Y si hay algún sentimiento así ahora o alguno que recuerdes, entonces puedes ver cómo cambiarlo, transformarlo en ese amor benevolente, en ese metta, en esa cualidad de la mente que intenta ver lo mejor del otro, que intenta tener una mirada compasiva del otro, que intenta no prestar atención a aquellas cosas que no son agradables, sino más bien valorar aquellas cualidades que tiene. Déjate un momento para reflexionar así. ¿Hay alguna enemistad? ¿Puedo hacer algo para transformarlo? ¿Puedo introducir un poco más de compasión, un poco más de aceptación, un poco más de amor benevolente? La segunda reflexión es: ojalá que pueda estar yo libre de hacer daño. Y podemos reflexionar sobre si hemos lastimado a algún ser vivo en el pasado o si hemos tenido la intención de hacerlo. Y si es así, ¿cómo podemos cambiarlo para que no vuelva a ocurrir? Y nos referimos a cualquier ser vivo, no necesariamente humano. ¿Cuál es nuestra actitud con los animales? Tenemos una actitud de respeto, una actitud de intentar no dañar.
darte un espacio para reflexionar. Y la última reflexión individual es: ojalá que pueda ser capaz de proteger mi propia felicidad. A veces no sabemos. Y lo primero que deberíamos reflexionar es: ¿qué considero mi felicidad? ¿Qué es para ti tu felicidad? Y cuando estamos verdaderamente seguros de qué significa para mí, para cada uno, la felicidad, ¿cómo podemos protegerla? ¿Cómo podemos evitar que sea perturbado o destrozado? Porque a veces somos nuestros peores enemigos. A veces somos los que más boicoteamos nuestra felicidad. ¿Qué estás haciendo para aumentarla? ¿Qué estás haciendo para protegerla? Date un momento para reflexionar. Y quizá podemos concluir con unas buenas intenciones para otros también, ¿no? Ojalá que todos los seres, los que están cerca viviendo conmigo, aquellos que viven en un lugar cercano, aquellos que conozco, aquellos que son mis amigos, aquellos que quiero, aquellos con los que igual no tengo una buena relación, que todos, que cada uno de ellos estén libres de enemistad. Hemos de aprender a hacerlo con nosotros mismos para luego poder hacerlo con otros. Solo entonces podemos ayudar a otros a actuar del mismo modo y nuestra propia paz se extenderá hacia el exterior. Ojalá que seamos constructores de paz interna y paz en el exterior. Ojalá que todos los seres estén libres de enemistad. Y la segunda reflexión para todos los seres: ojalá que cualquiera que sean los seres que existen, que estén libres del querer hacer daño. Nos gustaría que otros participen de lo que nosotros mismos ya hemos experimentado. Si nosotros somos inofensivos, si nosotros somos aquellos que no hacemos daño a los demás, podemos generar ese sentimiento en los demás. Nuestra contemplación consiste en descubrir cómo puede ser eliminado el querer dañar, tanto en la mente como en el habla y en la acción. Que nuestras palabras no sean duras, no sean de ataque, no sean de guerra. Que nuestras palabras sean creando paz, creando armonía, creando calma, creando sosiego, creando paz.
Y por último, nuestro deseo para todos los seres, que cualquiera que sean los seres que haya, que sean capaces de proteger su propia felicidad. Y si tenemos verdadera compasión y verdadero amor por los demás, nunca vamos a estorbar su felicidad. Tendremos cuidado y les ayudaremos a protegerla. Pero hemos de ser muy honestos y muy sinceros con nosotros mismos para ver si eso es realmente lo que sentimos. Y si es así, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos ampliarlo? ¿Cómo podemos ayudar a los otros a ser felices? No de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que para ellos es buena, que ellos quieren. Y voy a acabar con un cántico de Metta Birmano que desea felicidad a todos los seres y ojalá que haya habido algo de lo que has escuchado que te hable al corazón. Ojalá que algo de lo que haya podido surgir en este espacio te ayude. Ojalá que te sirva para crecer más y más en el Dhamma, para liberarte de toda insatisfacción, de todo sufrimiento. Sabe Sata, Sabe Pana, Sabe Buddha, Sabe Buhala, Sabe Attavawa Pariyapana, Sabe Itiyo, Sabe Purisa, Sabe Ariya, Sabe Anariya, Sabe Deva, Sabe Manusa, Sabe Vinipatika, Avera Hontu, Avya Pacha Hontu, Anila Hontu, Sukhyatana Pariharantu, Dukkha Muchantu, Yatalaga Sampatito, Mawe Chantu, Sanghasaka. Que seas feliz. Nos vemos si quieres el día 20.